¿Cómo estamos, amigos? Aquí estamos con Checo Coach. Y vamos a continuación a hablar de la frecuencia cardíaca. La importancia es porque el corazón es el que nos va a decir especialmente cómo estamos entrenando. Cómo estamos entrenando dependerá de varias zonas de potencia que a lo largo del video vamos a ir viendo. Recuerden que muchas veces hemos visto videos de entrenadores que están saturando de carga el corazón y dicen: métale, mucho más, dele más. Bien, Proteinovich, quiero una más, dame más. ¡Yeah! Y en realidad acabas la semana diciendo: ese entrenamiento estuvo matador. Primer error, porque el corazón nos tiene que saturar. El corazón tiene que ir entrenando conforme a las zonas de potencia que vamos a ir viendo. Pero para empezar, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca son las pulsaciones que da el corazón en un minuto. Es importante que sepamos la parte de la revolución del fitness. Vamos a hablar del doctor Kenneth Cooper. ¿Quién fue Kenneth H. Cooper? Para empezar, Kenneth H. Cooper era un doctor de los años 60 al 68 que se dio cuenta que en las escuelas decían que hacer ejercicio era dañino para la salud, especialmente en personas con determinada edad. Él partió de esta investigación basándose de que él, al correr todos los días, se dio cuenta que sus pulsaciones ya no eran dentro de lo normal. Las pulsaciones tienen que estar entre 60 pulsaciones a 100 pulsaciones. Y él se dio cuenta que tenía abajo de 60 pulsaciones. Él se empezó a cuestionar y a la larga vio a su esposa que tenía una vida sedentaria, tenía un poquito de obesidad. Bueno, yo digo eso, que tenía obesidad, porque en realidad dice que sus pulsaciones eran arriba de 60. Mira, cállate mejor, yo te salvaste de mí, maldito. Pero él se dio cuenta que las pulsaciones de su esposa eran mucho mayor que las de él. Él se empezaba a sentir bien, era más rápido, se cansaba menos, y su esposa, al tener más pulsaciones, se dio cuenta, pues, que no tenía condición física. El doctor Cooper es un gran doctor porque hoy en día en las universidades se hace la famosa prueba de Cooper. Incrustó esta palabra aerobics, que viene del griego aerobio, que finaliza diciendo que es vivir con oxígeno. Vivir con oxígeno es la parte esencial de su investigación. Ya muchos lo saben, pero muchos no, y vamos a aprender. La forma rápida de medir la frecuencia cardíaca son dos. Es en la forma radial, y en la forma radial es poner la mano de esta forma y con los dos dedos estos que tenemos, donde va el dedo gordito siguiendo el huesito, tantito aquí abajo, apretando con el dedo pulgar, y de esta forma se toma la frecuencia cardíaca. Ahí se siente. La otra forma es la forma en la carótida, y en la carótida es por donde está la tráquea, medio, de esta forma. Y ahí también podemos tomar la frecuencia cardíaca. Recordemos, la frecuencia cardíaca va a variar dependiendo la edad, va a variar dependiendo si te desvelaste, si dormiste bien, la comida que ingeriste en todo el día, si tomaste mucho café. Por eso, si tú quieres sacar tu frecuencia cardíaca basal, es importante que cuando tú te despiertes enseguida te la tomes. ¿Cómo me la voy a tomar? Se puede hacer: tomar tu frecuencia cardíaca, o buscarte el pulso y contar durante un minuto con tu cronómetro, tu reloj, cuántas pulsaciones tuviste,
o una forma fácil que ocupamos aquí en el fitness, que es cuántas pulsaciones tienes en 15 segundos, y después de esos 15 segundos vas a multiplicarlos por 4 y ahí vamos a sacar la frecuencia cardíaca, no exactamente, pero sí un estimado, pero vamos a saber más o menos cómo andamos, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas formas de calcular la frecuencia cardíaca máxima, pero la más segura y experimentada es basándonos en una prueba de esfuerzo. Lo importante es que lo hagamos en un laboratorio clínico con varios instrumentos que el doctor en medicina del deporte nos va a estipular cuáles vamos a ocupar, y en esa prueba de esfuerzo nos van a sacar exactamente cuál es nuestra frecuencia máxima. Si queremos algo exacto, tenemos que hacer una prueba de esfuerzo, pero vale mucho dinero. ¡Uy, mucho dinero! Existen otras formas en las cuales podemos medir nuestra frecuencia cardíaca máxima, que vamos a irlas viendo, ¿de acuerdo? A continuación tenemos una prueba de campo que especialmente a mí me gusta, es un poco exigente. Esta prueba de campo es para personas entrenadas y a continuación vamos a hacer. Una hora después. Vamos a hacer ahorita multiplico por 4. Y haciendo la fórmula, pues me va a aparecer, en este caso tomaré la fórmula del carbono, ya me aparecería introduciendo los datos en la fórmula de Excel que a continuación van a ver y vamos a ver allá. Esos datos van a especificar mis zonas de potencia. A continuación vamos a ir otra vez a seguir un poquito explicando esa parte de la frecuencia cardíaca máxima y nos vemos en un momento. Vamos a aprender un poquito de las fórmulas. Existen 3 fórmulas que vamos a aprender solamente hoy. Hay más, pero hoy solamente vamos a ver la fórmula de la edad, la fórmula de Tanaka y la fórmula de Carbone. ¿En qué consiste la fórmula de la edad? Es 220 menos tu edad en el aspecto de hombres y 226 menos tu edad cuando es mujer. En la prueba o en la fórmula de Tanaka, la frecuencia cardíaca máxima va a ser 208 menos 0.70 por la edad. Ahí vamos a sacar el porcentaje. Y en la prueba de Carbone vamos a especificar una zona de potencia que queramos trabajar. Si queremos trabajar la zona de potencia al 70%, es decir, la frecuencia cardíaca a un 70% va a ser igual a frecuencia cardíaca máxima, que ya les expliqué cómo sacarla con una prueba de campo, y la frecuencia cardíaca en reposo es aquel pulso que es cuando me levanto o cuando estoy completamente sentado más de 5 minutos o 10.
ahí me puedo tomar la prueba de reposo. Es importante que siempre me la tome al despertar, va a ser más efectiva. Por el porcentaje de intensidad, que va a ser un 70%, yo les dije, todo esto lo sumamos más la frecuencia cardíaca en reposo. Con esto vamos a sacar varios datos, no van a ser iguales, sí van a estar ahí acomodándose a cada uno de ustedes. En este caso vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, miren, aquí ya tenemos la tabla de Excel en la cual vamos a introducir los datos de la prueba de Kursnavet. Pero para introducir estos datos, esta tabla pues ya tiene otros datos que podemos proporcionar. Mi nombre, no voy a poner mi nombre para evitar tiempo, pero podemos poner mi edad, que son 32 años. Al poner 32 años, automáticamente van a cambiar estos datos que están aquí, miren. Y ya tengo mi zona de potencia que quiera trabajar. Aquí también la tabla te mide de la zona 1 a la zona 5, cuánto tengo que trabajar, lo recomendable. Y en la fórmula de Carbonen, bueno, es Carbonen. La fórmula de Carbonen, pues tengo que poner mis pulsaciones máximas, que fueron 188. Mi frecuencia basal, ¿cuántas fueron? 53. Y con esto, miren, automáticamente tengo mis zonas de trabajo. Aquí están los beneficios de trabajar en cada una de las zonas. La fórmula de Tanaka, pongo también automáticamente, se pone la edad. Y aquí dice. Y miren, aquí ya tengo mi tablita con las 3 fórmulas. Y cada tablita tiene un análisis. ¿Ya ven? Y con eso ya tenemos el ejemplo. Ya hecho con el test de Kursnavet que hicimos hace unos momentos. Alex Ariza, él en una entrevista nos dijo estos datos proporcionados que vamos a ocuparlos para hacer las fórmulas. En ese entonces, cuando Alex Ariza entrenaba, el preparador físico de Manny Pacquiao tenía 30 años y tenía una frecuencia cardíaca en reposo de 42 pulsaciones por minuto y tenía una frecuencia máxima, o llegó a la frecuencia máxima, en 205, un nivel que los boxeadores pueden sostener por largos periodos de tiempo. Es decir, cuando trabajamos en la zona máxima, que son el 90 y 100%, solamente atletas muy preparados pueden llegar a esa zona y pueden entrenar mediante esa zona. Los que han boxeado o los que tienen experiencia en el boxeo se dan cuenta que un minuto haciendo box o haciendo sparring es cansado. Imagínense 3 minutos, que es un round completo, eleva tu frecuencia cardíaca demasiado. Es lo que pasa con todo boxeador. Pueden estar con su frecuencia cardíaca durante 3 minutos al máximo cuando están pegando y pegando y pegando, y también pueden, en el minuto de descanso se recuperan. Por eso aquí dice que es un nivel que los boxeadores pueden sostener por grandes periodos de tiempo. La fórmula de Carbonen vamos a ocupar. ¿Por qué vamos a ocupar la fórmula de Carbonen? Porque la fórmula de Carbonen es la fórmula que me pide frecuencia basal y frecuencia máxima, y vamos a ocupar esos dos datos. También me pide la edad. Y entonces la fórmula de Carbonen quedaría así: si Ariza, que es el preparador físico de Manny Pacquiao, quisiera entrenar a Manny Pacquiao al 70%, es decir, 205, que son las pulsaciones de frecuencia máxima, menos 42, que es la frecuencia basal, por el .70, que es el porcentaje que quiero que entrene Manny Pacquiao, ¿sale? Más 42.
Ese 42 corresponde otra vez a los latidos de reposo, es decir, la frecuencia basal. Y tenemos una cantidad de 156 latidos en su 70%. Y 156 latidos del 50% nos dice algo que nosotros vimos en la televisión. Por eso Manny Pacquiao podía estar desde el primer round tirando golpes sin cansarse, y después en el minuto de descanso se recuperaba, para así sucesivamente hasta el 12º round tiraba golpes sin cansarse, y ahí noqueaba o ganaba la pelea, porque era el que tiraba más golpes. Es decir, su corazón estaba tan fuerte que le costaba trabajo llegar a su frecuencia cardíaca máxima, es decir, casi no llegaba, y entonces él no se cansaba y los demás sí, y por eso terminaba ganando las peleas. Bueno, al hacer la comparación de Manny Pacquiao conforme los datos ya que nos dio su entrenador Arisa en una entrevista, nos damos cuenta que al poner los datos de Manny Pacquiao en las 3 fórmulas que les di, nos avientan estos datos. Son 5 zonas de potencia, y estas zonas de potencia les establece el reloj Polar. Polar, patrocíname. Sí, patrocíname, no voy a hablar mal de ti. El reloj Polar nos establece 5 zonas de potencia. La fórmula de Carbonell nos dice que el 100% de Manny Pacquiao son el 205, lo que nos dijo el entrenador Arisa, y así sucesivamente nos arroja estas cantidades en la fórmula de Carbonell. La fórmula de Tanaka y la fórmula de edad, se dan cuenta que no varía en mucho. Varía, por ejemplo, en la fórmula de la edad, el 100% de Manny Pacquiao se supone que son 190 pulsaciones conforme a su edad. En la fórmula de Tanaka nos dice que son 186 conforme a su edad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay entre la fórmula de la edad y en la fórmula de Tanaka hay una diferencia de 5 latidos de más o 5 latidos menos. En la fórmula de Carbonell nos dice 205. Esto nos va a decir que si queremos que un atleta saque su máximo potencial en un entrenamiento, tendríamos que ocupar la fórmula de Carbonell. ¿De acuerdo? Y al final de todo esto, pues tenemos una comparación de las 3 fórmulas que acabamos de ver. La fórmula de la edad, para todos aquellos corredores que usen esta fórmula, pues sepan que no se ha demostrado que puede ser muy correcta, ¿no? Inclusive dicen que es muy imprecisa, no se puede sacar algo correcto de esta fórmula. En realidad no recomiendan usarla. La fórmula de Tanaka, en cambio, es el cálculo más preciso que la anterior y la que ocupan hoy en día pues los atletas. Todo eso, la 1 y la 2, y tenemos la de Carbonell. La precisión de la fórmula de Carbonell depende de los datos que introduzcamos. No, el problema no va a ser la fórmula en sí, sino el problema va a ser los datos que vayamos a introducir en la fórmula. Así que si vamos a hacer esta fórmula, debemos de hacer una prueba de campo bien hecha. Bueno, chavos, y ahora para culminar pues esta investigación, ¿por qué no ser un poquito ficticios y calculemos la frecuencia cardíaca máxima del Capitán América? Claro que sí, vamos a ser un poco ficticios en el universo de Marvel. Él tenía 39 años cuando vencieron a Thanos en la película de Endgame, y la frecuencia cardíaca de reposo era de 25, vamos a ponerle. ¿Por qué? Porque tiene un corazón con mucha condición física. Frecuencia cardíaca máxima en la cual yo creo que nunca ha llegado a esa frecuencia cardíaca máxima por la capacidad que él tiene. Yo siento que toda la fuerza que él tiene, la capacidad, es muscular. En realidad ocupa muy poco la parte de la frecuencia cardíaca. En las películas, cuando él está peleando, nunca se le ve que se cansa. Y por eso en este caso vamos a poner un 280, fuera de lo normal.
y vamos a calcular su frecuencia cardíaca y también con las otras fórmulas conforme su edad, y vamos a ver qué nos sale, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos, claro que sí. Bien, miren, los datos que tenemos acerca de él, lógicamente, son ficticios, ya lo saben. Pero para empezar a hacer esta tabla, pues vamos a poner su edad. Son 39 años. Automáticamente, un hombre normal nos va a aparecer toda su frecuencia cardíaca de un hombre normal. La fórmula de Carbonen es la que vamos a ocupar. Son 280, frecuencia basal son 25, también es ficticio, y la de Tanaka automáticamente aquí me sale, pero miren, los valores se disparan automáticamente muy alto. Esto me quiere decir, fíjense, la fórmula de Carbonen está por encima de las dos. Si nosotros tuviéramos un super soldado en estos tiempos y quisiéramos hacer una prueba de esfuerzo, una prueba en realidad con las fórmulas, tendríamos que ocupar la fórmula de Carbonen, porque es un superhumano. Esta tablita, amigos, ustedes la pueden adquirir . Hola, soy el Capitán América, uno de los Vengadores más fuertes y obvio bueno para el trompo y para el madrazo. Así que escucha, a Checo y al editor les costó mucho trabajo hacer este video. Sabes que cuesta mucha dedicación y tiempo. Así que no olvides suscribirte, darle like y comparte, por favor. Checo, ¿sí vas a pagar?